Hola, hoy nos metemos con algo que, bueno, llevamos puesto todos los días, pero que pocas veces nos paramos a pensar de dónde viene, la ropa. Y lo curioso es que no vamos a analizar un estudio concreto, ni un texto específico. Partimos de la idea misma, ¿no? Del concepto, el origen de la ropa. Una pregunta, ¿eh? Yo creo que fundamental sobre nosotros como especie. La idea hoy es, pues, explorar juntos cuándo, por qué, cómo empezamos a cubrirnos. Y sobre todo, ¿qué dice eso de nuestra historia, de nuestra capacidad de adaptación, de nuestra sociedad? Vale, vamos a desgranar esto, porque aunque suene simple, la ropa es mucho más. Es tecnología punta de la prehistoria y desde luego un marcador cultural potentísimo. Entonces, a ver, la primera pregunta, quizá la más obvia, pero es clave. ¿Por qué? ¿Por qué empezamos a usar ropa? ¿Fue solo por el frío, por salir de África y encontrarnos con, bueno, con climas más duros? ¿O igual había otras cosas desde el principio? No sé, pienso en el solazo en algunos sitios, ¿no? O los bichos, las plantas que pinchan, o incluso motivos más sociales, rituales, cosas que hoy se nos escapan totalmente. Es la gran pregunta, claro. Y como pasa con estas cosas tan antiguas, la respuesta fácil no existe. El frío es un factor evidente, importantísimo, sobre todo pensando en esa expansión fuera de África. Pero vamos, es muy probable que no fuera lo único. La protección contra el sol, como dices, contra parásitos, rasguños, todo suma. Y bueno, no podemos descartar del todo esas razones sociales o simbólicas tempranas, aunque claro, eso es lo más difícil de ver en las piedras, en los huesos. Ya entiendo. Y supongo que el otro gran problema es ponerle fecha. Si eran pieles, hojas, eso desaparece, ¿no? Exactamente. Ese es el desafío principal. La ropa original, pues imagínate, pieles, fibras de plantas, cortezas, hojas, salvo que tengas una suerte increíble y encuentres algo congelado o en una turbera o un sitio súper seco, eso se deshace, no queda nada. Por eso, encontrar un trozo de ropa de hace, no sé, 100.000 años es prácticamente imposible, casi un milagro. Y entonces, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo se investiga algo que no está? ¿Qué pistas seguís? Pues tiramos de lo que llamamos evidencia indirecta, de las huellas que deja el hacer o usar ropa. Lo fascinante aquí es, bueno, cómo reconstruyes el puzzle con esas miguitas, ¿no? Una pista importante son las herramientas. De piedra, de hueso. Buscamos, por ejemplo, raspadores, herramientas de piedra que por su forma o por las marcas de uso parece que servían para limpiar pieles, para prepararlas, o todavía más claro, las agujas. Agujas con ojo. Ah, claro, agujas con ojo. Eso ya implica coser algo. Precisamente, una aguja, por muy simple que sea, si tiene un agujerito para pasar milo, que sería un tendón, tripa o una fibra vegetal, pues es una prueba bastante sólida de que estaban uniendo trozos de algo, pieles, seguramente, o quizás tejidos muy básicos, para hacer prendas pues más ajustadas, más complejas que una simple piel echada por encima. Las agujas más antiguas que conocemos, de hueso, de marfil, tienen unas decenas de miles de años. Eso nos da como una fecha mínima para la costura, digamos, elaborada. Pero ojo, eso no quiere decir que antes no hubiera ropa. Podía ser más simple, claro. Vale, herramientas que indican aquí se preparaban pieles o aquí se cosía. Y hay más vías. Me suena haber oído algo de piojos. Suena un poco raro. Sí, sí, suena raro, pero es una línea de investigación súper ingeniosa, basada en la genética. Se estudia la diferencia evolutiva entre el piojo de la cabeza, el de toda la vida, que vive en el pelo, y el piojo del cuerpo, que es casi igual genéticamente, pero este vive y pone los huevos en la ropa, en las fibras de la ropa. ¡Ostras! ¿Y cómo sacáis una fecha de ahí? Pues se mira cuánto han cambiado genéticamente uno respecto al otro. Y usando lo que se llama el reloj molecular, que es una forma de estimar el tiempo basándose en las mutaciones, se puede calcular hace cuánto se separaron esos dos linajes de piojos. Y esa separación tuvo que pasar cuando los humanos empezamos a llevar ropa tan a menudo, tan pegada al cuerpo, que creamos sin querer un nuevo hogar, un nicho ecológico estable, para que un grupo de piojos se adaptara a vivir ahí, en la ropa. Qué bueno. Usar la evolución de un parásito para entender un comportamiento nuestro. ¿Y qué fechas salen de esos estudios? Más o menos. Bueno, las cifras bailan un poco según el estudio, claro, y cómo calibren ese reloj molecular. Pero algunos trabajos apuntan a una separación hace entre 80.000 y 170.000 años.
Incluso hay quien lo lleva más atrás. Y esto es importante porque nos dice que el uso habitual de ropa podría ser mucho más antiguo que las agujas más viejas que tenemos. Sugiere que a lo mejor llevamos mucho tiempo con ropa simple, pieles atadas o envueltas, antes de inventar la costura como tal. 170.000 años. Eso sí que es echar la vista atrás. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque si aceptamos esas fechas, aunque sean aproximadas, la ropa ya no es un invento de última hora. Es una adaptación fundamental. Piensa en la salida de África. Nuestros ancestros eran de climas cálidos. ¿Cómo sobrevives en Europa o Asia durante una glaciación? Con un frío que pela. Exacto. Ahí, junto con el fuego y los refugios, la ropa tuvo que ser, vital, absolutamente crítica. Fue como una segunda piel artificial que nos aislaba, permitió a la gente meterse en sitios donde su biología, no daba la talla para el frío. Sin ropa, colonizar las zonas frías del planeta habría sido, no sé si imposible, pero desde luego muchísimo más difícil, más lento. O sea que la ropa no es solo estar calentita o por pudor. Es una tecnología que nos abrió el mundo literalmente. Nos ayudó a desperdigarnos por todas partes. Sin ninguna duda. Es una de las grandes innovaciones de nuestra especie. Al nivel de hacer herramientas complejas o de controlar el fuego, nos dio una flexibilidad tremenda para adaptarnos. Y esa es la función básica, ¿no? Proteger y adaptar. Pero claro, la historia no se queda ahí. ¿Te refieres a que empieza a significar cosas? ¿La parte social, simbólica? Correcto. En cuanto algo se vuelve común en un grupo, es casi inevitable que empiece a cargarse de otros significados, más allá de lo práctico. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que la ropa se convierte, muy probablemente, en un lienzo, una forma de expresar cosas socialmente. Pudo servir para diferenciar grupos, tribus, clanes, para marcar quién era quién dentro del grupo, el jefe, el mejor cazador, el chamán, o para señalar la edad, el género, o si alguien estaba disponible para emparejarse, por ejemplo. Tiene toda la lógica. Una vez que te cubres, el cómo te cubres empieza a contar una historia. Exactamente. Se convierte en comunicación no verbal, muy visible además. Piensa en los adornos que se podían añadir. Conchas con agujeros, dientes de animales, usar pigmentos para pintar las pieles. Hay cuentas de collar hechas de conchas que tienen más de 100.000 años, encontradas en África, en Oriente Próximo. Aunque no estuvieran cosidas a la ropa directamente, nos hablan de pensamiento simbólico, de interés por decorar el cuerpo. Y eso fácilmente se pudo pasar a la ropa también. Así que la ropa no solo nos adapta al frío o al sol, sino que nos ayuda a organizar la sociedad, a entendernos entre nosotros. Es una pieza clave en esa complejidad cultural que nos caracteriza. Entendido. Pasamos de la necesidad pura y dura a una herramienta social. Y eso me lleva a pensar en cómo evolucionó la ropa en sí. No sería de golpe, imagino. ¿Cómo pudo ser? ¿De coger una piel de un bicho a hacer prendas más sofisticadas? Tuvo que ser un proceso larguísimo, claro, con muchos pasos intermedios. Lo primero, usar pieles tal cual, crudas, quizás secadas al sol y poco más. Pero esas pieles tienen pegas, son tiesas, se estropean con el agua, se pudren. El siguiente salto sería aprender a tratarlas, lo que llamamos curtir, aunque fuera de forma muy básica. ¿Y eso qué implica, el curtido? Pues a ver, implica limpiar bien la piel, quitarle la grasa y la carne con raspadores, y luego tratarla para que sea más blanda, más resistente, que aguante mejor el agua. Hay muchas formas de hacerlo que seguramente descubrieron probando. Frotarlas con grasa, con sesos del propio animal, que tienen sustancias que ayudan, ahumarlas, o usar plantas que tienen taninos, como algunas cortezas de árbol. El curtido es, en el fondo, química aplicada, un saber práctico fundamental. Vale. Pieles tratadas más flexibles. Y luego, el gran salto sería tejer. El tejido es otra revolución, sí, porque ya no usas algo que existe tal cual, como la piel. Creas un material nuevo, la tela, juntando fibras finitas. Y eso necesita varios pasos. Primero, conseguir las fibras, de plantas como el lino, la ortiga, o de animales, la lana, cuando ya hay domesticación. Luego hay que limpiar esas fibras, prepararlas, y después hilar, convertirlas en un hilo largo y fuerte. Y para hilar hacen falta herramientas, ¿no? Los usos y todo eso. Sí. Ahí entran los usos, básicamente un palito con un peso, la fusayola, para retorcer las fibras, y luego el telar. El telar es la máquina, la estructura que sujeta unos hilos tensos, la urdimbre,
para poder pasar otros hilos por en medio, la trama, y así crear la tela. Los primeros telares serían súper simples, quizá verticales con pesas de barro para tensar los hilos. Pero hasta el telar más sencillo necesita entender cómo funcionan ciertas cosas, principios mecánicos geométricos. La evidencia de tejidos más reciente que la de las pieles trabajadas, claro. Pero hablamos de muchos miles de años atrás también. Cada paso suena a un avance técnico y mental enorme. Preparar pieles, hilar, tejer, requiere pensar a futuro, saber qué hacer, habilidad. Sin duda. Y esto plantea una pregunta importante sobre la relación entre estas tecnologías y nuestra propia cabeza, nuestras capacidades cognitivas. A ver, ¿desarrollamos la ropa porque nuestro cerebro ya era capaz? ¿O fue al revés? Quizá el propio reto de hacer ropa, pensar en el invierno que viene, buscar materiales, solucionar problemas como cómo uno esto o cómo hago este dibujo tejido, desarrollar la habilidad fina con las manos, fue algo que empujó nuestro cerebro, que lo hizo desarrollarse más. Hablas de una especie de coevolución. La mente dando forma a la ropa y la ropa dando forma a la mente. Es una posibilidad fascinante, sí. Todo el proceso de hacer ropa implica pensar en abstracto, planificar, pasar conocimientos de unos a otros, inventar soluciones. Son cosas que claramente usan y quizás seleccionan a favor de ciertas habilidades mentales. No es solo taparse, es un proceso que refleja y a lo mejor impulsa la inteligencia humana. Podríamos decir que en cierto modo nos fuimos tejiendo a nosotros mismos mientras aprendíamos a tejer ropa. Oye, pues me gusta mucho esa idea. Le da una profundidad que no te esperas a algo tan del día a día. Entonces, ¿qué significa todo esto si intentamos hacer un resumen? La ropa aparece como mucho más que un trapo. Nace probablemente por necesidad práctica, protección, adaptación al entorno, se convierte en tecnología clave para que nos expandamos por el planeta, pero casi desde el principio se llena de significado social. Es lenguaje, es identidad, es una herramienta para organizar la sociedad. Y el propio hecho de fabricarla pudo influir en cómo pensamos en nuestro desarrollo cognitivo. Exacto. Es una historia muy compleja y con muchos huecos todavía, porque como decíamos, falta la prueba directa, el objeto. Dependemos de esas pistas indirectas, herramientas, los piojos, adornos, alguna pintura rupestre que insinúa ropa. Con eso intentamos reconstruir. Y es un campo que sigue muy vivo, ¿eh? Nuevas técnicas, nuevos hallazgos pueden cambiar lo que pensamos. Y esa falta de certezas absolutas es también parte del misterio, ¿no? No nos dejaron un manual de instrucciones. Efectivamente. Y quizás la reflexión final más potente es esa. Darnos cuenta de hasta qué punto la ropa no es solo algo que llevamos, algo externo. Es algo que nos ha moldeado nuestra biología, permitiéndonos vivir en sitios imposibles de otro modo. Ha moldeado nuestras sociedades con sus códigos y símbolos, y ha sido una compañera inseparable en esta aventura increíble que es la historia humana. Adaptación, expansión. Hasta Zara y la moda rápida, pasando por inventar el tejido, los tintes, nos lleva a una última idea para que piense quien nos escucha. Si la ropa siempre ha sido esta herramienta tan potente para adaptarnos, para decir quiénes somos, para construir grupos, ¿qué hacemos hoy con ella? ¿Somos conscientes de cómo usamos la ropa cada día para expresar quiénes somos, para conectar con gente, con tradiciones, para seguir las normas o para romperlas? Quizás si miramos el armario con esta perspectiva histórica, vemos la ropa de otra manera. ¿Qué dice nuestra ropa de nosotros aquí y ahora? Como un capítulo más de esa historia de cientos de miles de años.